Buenas noches, mis amigos oscuros. En las más diversas culturas y en distintas épocas se han reportado inquietantes fenómenos acerca de espíritus que no encuentran descanso en la muerte y regresan al mundo de los vivos. La historia de estos casos continúa atemorizando y fascinando por igual. Se trata de lugares con una historia bastante particular que ha hecho que reciban a través de los años el respeto de la gente de la localidad, que son los que de verdad conocen lo que hay detrás de todas aquellas leyendas. Y estas son los lugares más embrujados de América del Sur, parte 1. Comenzamos. Oscuridad profunda. Empezamos con Colombia. Cerca de las cataratas de Tequendama, sobre el río Bogotá, está localizado el Hotel del Salto, abierto en 1924 y cerrado en 1990. Algunas personas dicen que este hotel abandonado está embrujado. Lo cierto es que nadie quiso permanecer ahí. Otros dicen que cerró debido a la polución del río. Este hotel solía hospedar a los más representativos personajes de la élite colombiana. Después funcionó como un terminal de ferrocarril, luego como un restaurante y ahora, gracias al trabajo de arquitectos y amantes de la historia, funciona como un museo. El Salto de Tequendama es una cascada natural de unos 157 metros de altura sobre un abismo rocoso. Este lugar fue el sitio que muchos eligieron para acabar con sus vidas, saltando al vacío. Dicha situación da pie a cientos de historias de fantasmas y a almas en pena. Muchos turistas curiosos y viajeros andantes reafirman haber visto a espectros rondar el hotel. Expertos en el tema y cuidadores del antiguo hotel señalan que es normal que haya eventos sobrenaturales. Ellos cuentan que se escuchan gritos desgarradores y la atmósfera es densa para quienes lo visitan por primera vez. 2. Argentina. La iglesia de Santa Felicitas. Dicen que aparece una mujer de blanco, que carga con lo que queda de un viejo vestido de época. Otros dicen que no, que en realidad es una túnica mortuoria, más acorde con sus desgracias. La ven llorar. Felicitas Guerrero Alzaga fue una viuda joven rica y hermosa, pero una maldición hizo que jamás descansara en paz. Hoy muchos creen que es el fantasma más famoso de la ciudad. Cuenta que empezó a aparecerse en los años 30 y cada 30 de enero vuelve a pasearse sin remordimientos por la iglesia que lleva su nombre y que desde siempre carga con su leyenda y su espanto. Un templo con muchas historias en donde nadie quiere casarse. El fantasma, como todos los fantasmas, tiene un origen trágico, reconstruido y una y otra vez durante años. Felicitas Guerrero era una preciosa aunque desgraciada. A los 15 se casó con Martín Alzaga, que la doblaba de edad, y con él tuvo 2 hijos. Uno murió a los 6 años y otro nació sin vida. A los 26 ella ya había enviudado. La leyenda narra que a pesar de su belleza quedó rodeada de muerte, pero también de una fortuna incalculable. Los galanes de la alta sociedad no tardaron en festejarla. Comentan que ella eligió a uno entre tantos y que, desesperado, otro de sus pretendientes la asesinó. Te daré 1000 veces la muerte, le prometió. Una sola bala resultó suficiente. La historia siguió así. Sus padres, dolidos por el horror, construyeron un templo para recordarla, el Isabel la Católica 520, justo detrás de la casona donde murió y en donde hoy está la Plaza Colombia, en el corazón de Barracas. Fue abierto a fines de enero en 1876, a 4 años del crimen, bajo el nombre de Santa Felicitas. 3. Chile, Santiago. La casa embrujada de Ñuñoa.
Los transeúntes o automovilistas que viajaban por la avenida Grecia rumbo al oriente no podían evitar toparse con esta siniestra casona abandonada de 3 pisos, rematada por una llamativa cúpula, ubicada en la intersección de la avenida Grecia con San Eugenio, y a la que todo el mundo llamaba la Casa Embrujada de Ñuñoa. El inmueble gozaba de una triste fama porque a su alrededor se tejieron numerosas historias de terror. Los vecinos, por lo menos, aseguran que en su interior se encendían faroles en medio de la noche y se veían siluetas misteriosas o se escuchaban lamentos, crujidos o ruidos de portazos en la torre. Muy, pero muy oscuro. Con respecto al origen de la tétrica fama de la casa, se dice que uno de sus antiguos dueños se enamoró de una criada, la que habría sido envenenada por la esposa. Desde entonces, la joven penaría de una u otra por las 30 habitaciones, incluso sentándose a los pies de las camas deseosa de contar su desgracia. Como sea que fuera, en la madrugada del 2 de agosto del 2005, la casa ardió inexplicablemente. Los vecinos cuentan que mientras 10 campañas de bomberos intentaban aplacar el fuego, uno de los bomberos dirigió chorro de agua hacia la cúpula, que había comenzado a quemarse. En el lugar posteriormente comenzó la construcción de un centro comercial, que tampoco escapó de la influencia de la antigua casa. Varios trabajadores renunciaron después, que aseguran que mientras trabajan en la losa del segundo piso, sentían que alguien los empujaba, pero al voltearse se daban cuenta que no había nadie en el lugar. ¡4! Ecuador, Hospital Eugenio Espejo. Este hospital está ubicado en la avenida Gran Colombia, en el centro de Quito. Una niña ronda los pasillos del Hospital Eugenio Espejo y es conocida como la niña del ascensor. Murió trágicamente. Dicen que 3 trabajadores de la casa de salud que cuenta la leyenda del lugar se me comentaba que en las madrugadas busca a sus papás. Cuando alguien bajaba a hacer cualquier entrega de muestras, se acercaba y preguntaba ¿dónde está el piso? Y le respondía, regresaba a ver y no había nadie. Cuenta una doctora de 28 años que trabajó ahí 2 años de esa institución. El suceso es una de las leyendas más famosas del Hospital Eugenio Espejo, ubicado en la avenida Gran Colombia, en el centro de Quito, la capital de Ecuatoriana, y algunas de sus edificaciones más antiguas están llenas de historias como esta. Cuidadores y moradores del sector y trabajadores de diversas instituciones afirman haber escuchado de fantasmas que rondan estos lugares, lo que confirma que las personas que se manejan de noche siempre quieren andar en 2 porque tienen miedo de las apariciones. Además, en los lugares oscuros del hospital escuchan cuando llaman una niña. ¡5! Perú, Presbítero Matías Maestro. ¿Te atreverías a pasar una noche iluminado por la luz débil de una antorcha en una ciudad de muertos? El cementerio del Museo General Presbítero Matías Maestro es un monumento histórico ubicado en los barrios altos, cerca de Lima, ciudad o capital de Perú. Inaugurado el 31 de mayo del 1808, fue el primer panteón de la ciudad, ya que anteriormente los entierros se realizaban en alguna de las distintas iglesias. Fue bautizado en honor de su diseñador, el sacerdote Matías Maestro. Ahí hay sucesos paranormales, que hay gente que llega a hacer hechizos. A veces se han encontrado velas negras en los nichos o animales enterrados con pelos de gente atados. Por ejemplo, en la tumba de Nicolás Araníbar, político de los primeros años de la República, se rompió la lápida y se le movió hacia adentro. Se metió por ese espacio un rosario negro para que tenga contacto con el cajón, y de paso se puso un paquete con cabello en sus manos. Alguna vez los vigilantes encontraron a una mujer con una vianda en la que había una especie de filete de carne lleno de hilos. La mujer dijo que iba a hacer un rezo, pero la sacaron.
Dicen los guardianes también que oyen ruidos en los nichos, que hay alguna vez han aparecido algo en medio de la sombra, gritando por rezos, por la piedad para su alma intranquila. Además, todas las noches hacen recorridos para vivir esa historia en carne propia. Gente que conoce de ese lugar te da el tour oscuro. Sei, Brasil. La historia del edificio de Yolma en São Paulo. Es muy apasionante como aterradora este lugar, pero vamos a ir por parte con respecto al lugar más embrujado e investigado de Brasil. El incendio del edificio de Yolma fue un siniestro ocurrido en la mañana del viernes del 1 de febrero de 1974 en un edificio de oficinas de la avenida 9 de Julio en la ciudad brasileña de São Paulo, Brasil. El hecho produjo la muerte de 188 personas y dejó a 280 heridos. Actualmente, los testigos que aseguran que dentro del edificio y el cementerio de São Pedro, donde están enterradas 13 víctimas que ocurren fenómenos paranormales, fue construido sobre un terreno maldito, dice la gente. A finales de la década de los 40, antes de que se construyese el edificio, existía una casa en la que vivía un profesor de química llamado Paulo Ferreira de Camargo. En la época contaba con 26 años, vivía con la madre y las dos hermanas. Días antes de asesinar a sus hermanas y a la madre, Paulo mandó a construir un pozo en el patio trasero de su casa con la excusa de investigar las aguas subterráneas, pero el verdadero fin del profesor era de ocultar ahí los cuerpos. Solo fue en 1972 cuando se construyó el edificio de Yolma, que, por causa del crimen del pozo, cambió de numeración postal. Ahí trabajaba una procesadora de datos llamada Volquimar Calvo dos Santos y su hermana Álvara Calvo dos Santos. Ese día Volquimar estaba feliz porque había sido admitida en la universidad nocturna, pero no se imaginaba lo que iba a pasar esa mañana. El 1 de febrero, exactamente como lo había dicho, a las 8:50, un cortocircuito en el sistema del aire acondicionado del edificio originó un enorme incendio en la planta 23 del edificio, donde se encontraba Volquimar. Lógicamente, los trabajadores de Yolma entraron en pánico alrededor de un calor que llegaba a los 700 grados de temperatura, provocando que muchos se tirasen por las ventanas. Para colmo, los camiones del cuerpo de bomberos no tenían agua suficiente y las escaleras no llegaban a la parte crítica del incendio. Volquimar murió asfixiada a causa del humo, pero su hermano Álvaro consiguió vivir. En la tentativa de fuga, 13 personas intentaron escapar por el ascensor, pero no consiguieron salvarse. Murieron carbonizados dentro de este. Estos 13 cuerpos son los que, según la leyenda, ocasionan los fenómenos paranormales en el edificio y el cementerio de São Pedro, en la zona de este de São Paulo. Contesta esta pregunta en la caja de comentarios. ¿Cuál de estos lugares te gustaría conocer? Además, gracias por suscribirte en el botoncito rojo o a darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Subo 2 videos por semana. Me gustaría que me apoyen, que le den suscribirse, que me sigan en Twitter, en Facebook. Siempre estaremos en contacto, mis amigos oscuros. Y gracias por apoyarme. Vamos creciendo poco a poco y estoy muy feliz por eso. Y eso me da mucho ánimo de seguir haciendo videos como estos. Que pases un buen día o buenas noches. Hasta luego.